Vamos a ver rápidamente la formación de la placa de ateroma. Entonces, ya esto lo vimos de manera extensa, paso por paso, y lo fuimos derivando. Yo fui haciendo los dibujos en el video anterior de manera extensa. Ahorita nada más ya puse los dibujos para ya no tardarme dibujando, y ya va a ser un repaso súper rápido de la formación de la placa de ateroma. Aterosclerosis, nos referimos a la placa de ateroma. Entonces vamos a ver rápidamente cómo se forma la placa de ateroma. Entonces siempre hay que recordar esta definición. La placa de ateroma son depósitos de lípidos con un centro necrosado rodeado de una capa fibromuscular, y a veces se puede calcificar. Entonces vamos a ver cómo terminamos con esto. Empezamos con unas partículas que son la LDL. Estas son partículas que son la LDL. Esta es una LDL. La LDL es una partícula, una vesícula muy grande relativamente, que contiene grasa, o sea, contiene triglicéridos, colesterol y esteroides de colesterol. Básicamente contiene grasa. Y aquí tiene una proteína que se llama la apovecina. Y lo normal es que las LDL son partículas que están circulando hacia la sangre. Esto es un vaso capilar, esto es una arteria, y aquí está la luz de la arteria. Y la LDL está circulando así en la sangre. Lo normal es que la LDL circule en la sangre y finalmente termine en el hígado. Pero hay veces, sea cual sea la causa, como ya lo vamos a ver más adelante, en donde la apovecina de la LDL se oxida. Entonces, este puntito quiere decir que está oxidada. La apovecina de la LDL se oxidó, y entonces en lugar de que la LDL termine o que llegue al hígado, ya no va a llegar al hígado, sino que se queda circulando en la sangre. Y si se queda circulando en la sangre, vamos a tener aquí LDL. Esas son partículas de LDL que tienen su apovecina, que ahora está oxidada. Y entonces las LDLs no se van al hígado y van a pasar entre una célula endotelial y otra. Entonces, estas que son las LDLs pasan o migran entre una célula endotelial y otra, así. Vean cómo pasan entre una célula endotelial y otra. Y finalmente vamos a tener las LDLs aquí. Estas son LDLs oxidadas. Entonces, recordemos las tres capas de un vaso capilar, o de un vaso de una arteria o una vena. Todo esto es el vaso, esto es la luz de la arteria o de la vena, en este caso de la arteria. Esta primera capa es la íntima. Esta es la íntima, esta es la media y esta es la adventicia. Esta capa de aquí en morado es la íntima, y estas son las células endoteliales. Esto de aquí es la capa de la media, que está compuesta de células de músculo liso. Y esto que está aquí es la adventicia, que está compuesta por fibroblastos y es pues tejido conectivo. Entonces las LDLs que tienen la apovecina ya oxidada van a pasar de la luz de la arteria entre una célula endotelial y otra. Aquí vean cómo pasa entre una célula endotelial y otra. Esta es una célula, esta es otra, y la LDL pasa entre una célula endotelial y otra. Y van a quedar aquí, en la capa de la media. En la capa de la media se quedan las LDLs oxidadas. Y luego llegan otras células. Llegan los macrófagos. La LDL es una partícula, pero no es una célula. Los macrófagos sí son células. Entonces llegan los macrófagos. Y los macrófagos van a hacer lo mismo que hizo la LDL oxidada. Los macrófagos van a migrar entre una célula endotelial y otra. Entonces, vean, así. Pasa entre una célula endotelial y otra. Y finalmente en la capa de la media tenemos macrófagos. Y estos macrófagos, a través de un receptor que se llama scavenger receptor, este receptor reconoce a las LDLs, y entonces los macrófagos fagocitan a la LDL. Es como si se comieran a la LDL. Y entonces tenemos macrófagos llenos de la LDL. La LDL, como ya dijimos, contiene grasa, contiene triglicéridos y esteroides de colesterol. Entonces los macrófagos van a estar llenos de lo que contiene la LDL, que son triglicéridos y grasa, todo eso. Entonces vean cómo los macrófagos ahora están llenos de lípidos, triglicéridos. Y esto es algo que se le llama una célula espumosa. Esto es una célula espumosa. Célula espumosa es un macrófago lleno de lípidos, o digamos lleno del contenido que tiene la LDL. Esta es una célula espumosa, es un macrófago lleno de los triglicéridos que contenía la LDL oxidada.
Siguiente paso, estos depósitos de LDL oxidada, de macrófagos y de células esponjosas se acumulan formando esto. Esto es un depósito de lípidos, aquí está, digamos, más bien organizada esto. Aquí está en desorden y ya bien acumulado es esto. A esto se le llama, esto es un depósito de lípidos y esto se le llama fatty streak. Fatty streak. O podemos decirle rayas grasa. Entonces, estos son fatty streak y vean como el fatty streak, estos depósitos de lípidos, están en contacto con la primera capa de la pared de la arteria, que es la íntima, que es esta morada, la íntima, y están en esta capa que es la capa de la media. Los fatty streak entran en contacto con la íntima. Y siguiente paso, estas células, esto que puse en naranja, son células de músculo liso que se encuentran aquí en la capa de la media. La capa de la media es músculo liso compuesto de células de músculo liso. Y lo que va a pasar es que las células de músculo liso van a migrar de aquí a quedar entre los fatty streak, que es esto, y la capa de la íntima. Entonces van a migrar así. Estas son las células de músculo liso y van a migrar así. Entonces ahora vamos a tener células de músculo liso entre los fatty streak y la capa de la íntima. Antes la capa de la íntima estaba en contacto con el fatty streak, ahora las células de músculo liso migraron aquí. Y ahora tenemos una ligera separación entre la íntima y los fatty streak, pero van a migrar más y más y más y más células de músculo liso, como están aquí. Aquí ya varias células de músculo liso migraron a estar entre la íntima y los fatty streak. Y vean cómo el que hayan migrado varias células de músculo liso aquí, imagínense cómo se van acumulando células de músculo liso aquí. Y esto es un abombamiento de la íntima. Esto que es la íntima está abombado. Ahora vean cómo se abombó, porque aquí debajo de la íntima se empiezan a acumular las células de músculo liso. Y esto, obviamente, vean cómo obstruye la luz. Antes esto era la luz de la arteria y así pasaba la sangre. Ahora vean cómo la sangre tiene menos espacio por donde pasar, porque las células de músculo liso que se acumulan aquí entre los fatty streaks y la íntima hacen este abombamiento de la íntima. Entonces esto y este complejo de depósitos de lípidos rodeados por una capa fibromuscular, a esto se le llama una placa de ateroma. Son depósitos de lípidos rodeados por células de músculo liso, o sea, rodeados por una capa fibromuscular. Y a esto se le llama placa de ateroma. Placa de ateroma. Y a veces podemos tener calcificación de la placa de ateroma. Esto es, a veces se le pueden agregar iones de calcio aquí a la placa. Entonces, estos son iones de calcio, y a esto ya se le llama una placa de ateroma calcificada. Una placa de ateroma calcificada. Entonces, ¿cómo se formó la placa de ateroma? Las LDLs, que son partículas que contienen grasa, se oxida su proteína, que es la apobesin, se oxida, no se puede ir al hígado, se depositan en las arterias y migran desde la luz vascular a través de una célula endotelial y otra y caen en la capa de la media de los vasos. Llegan los macrófagos, hacen lo mismo, pasan de la luz vascular a la capa de la media. Los macrófagos fagocitan a la LDL y ahora los macrófagos se vuelven células espumosas, células llenas de triglicéridos. Y estos son depósitos que ahora forman esta estructura y esto se le llama fatty streak o rayas grasa. Y ahí, en este momento tenemos contacto entre la íntima y la fatty streak, los fatty streak, pero empiezan a migrar las células de músculo liso de aquí a acá. Y lo que promueve la migración de las células de músculo liso es el platelet derived growth factor, factor de crecimiento derivado de la plaqueta, y fibroblast growth factor, factor de crecimiento del fibroblasto. Estos dos factores de crecimiento promueven la proliferación, o sea que aumente el número de células de músculo liso, y también aumenta promueve la migración, que la célula de músculo liso que está aquí pasa aquí. Esto hace un abombamiento en la capa de la íntima, o sea, una separa más la íntima de los fatty streaks, pero hace que se abombe la capa de la íntima y esto va obstruyendo la luz de la arteria. A esto se le llama una placa de ateroma. Son depósitos de lípidos cubiertos por una capa fibromuscular
y cuando se le pone calcio, a esto se le llama una placa de calcificada. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.